Televisión Quintana, telespectadores, se desplaza hoy hasta nuestra biblioteca municipal Luis Chamizo porque hoy viernes 9 de agosto es el día en el que Guillermo León, vecino de Quintana de la Serena, ha elegido para presentar este libro que tengo aquí en mi mano y que lleva como título La construcción de la alternativa socialista en la provincia de Badajoz, 1974-1979. Muy buenas tardes, Guillermo, y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues háblanos de este libro, si es el primero para ti y bueno, pues cómo ha surgido todo esto. Claro, bueno, es una monografía sobre lo que es la construcción del proyecto socialista en los primeros años de la transición democrática. Es fruto de lo que antiguamente se llamaba la tesina, bueno, de mi trabajo de investigación que dio pie a mi tesis doctoral. Y bueno, como digo, es un trabajo de investigación histórica sobre el proyecto socialista en la provincia en aquellos años, precisamente entre el año 74 y 79. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribirlo? Escribirlo, bueno, la verdad es que ahora hablaré un poco en la presentación, un poco el making of, cómo se hizo esto, ¿no? Es, bueno, porque hay más de una treintena de testimonios recogidos, en fin. Todo nace, bueno, con una primera investigación, interesado por lo que sucedió en mi pueblo en los años 70, también en la comarca. A partir de ahí comienzo a ampliar el foco sobre otras zonas de la provincia, hasta que decido trabajar sobre la provincia al completo, y es una investigación, como digo, académica sobre el proyecto socialista en aquellos años en la provincia, aunque bien es cierto que también hablo de cuestiones de la provincia de Cáceres y por supuesto de todo el contexto nacional. ¿Cómo es el lenguaje del libro? Lo pregunto porque, bueno, pues ¿quién lo puede leer? ¿A partir de qué edad? ¿O es un lenguaje sencillo? Es un lenguaje, bueno, aunque es un ensayo, como digo, un trabajo académico. Yo he tratado de que sea un trabajo que llegue a todo el mundo, es divulgativo. Uno de los objetivos que yo tengo cuando escribo es, a pesar de hacer trabajo académico, llegar al mayor número de personas posible. Es decir, no tiene mucho sentido que las investigaciones acaben en los anaqueles de las universidades, sino que lleguen a cuanta más gente mejor. ¿Te sientes hoy diferente que en otros libros al presentarlo en tu pueblo, en Quintana? Sí, la verdad es que tenía especial interés en presentarlo en Quintana, dado que soy de aquí. Bueno, he entrevistado a gente de aquí, incluso en fotografías sale gente de aquí, y de alguna manera el pueblo está presente en la historia del pueblo y de aquel periodo que es crucial y fundamental en nuestra democracia, está presente de alguna manera en el libro. Entonces sí que tenía un particular interés en que en mi pueblo se conociese, claro. Guillermo, ¿dónde vamos a poder conseguir el libro? ¿Vas a dejar además aquí alguno de Sí, ellos? vamos, donaré algún ejemplar a la biblioteca y después, pues, esto lo publicó en la Universidad de Extremadura y lo distribuye una librería de Badajoz. A través de esa librería se puede obtener. Creo, me comentaron que aquí hay una librería de Quintana que lo vende. O sea que... ¿Contento? Sí, la verdad es que sí, muy contento con el resultado del libro. Las críticas dentro del ámbito académico han sido bastante benevolentes y bastante positivas, y bueno, yo lo que persigo de alguna manera es que se conozca un periodo que, como digo, es fundamental y crucial de nuestra historia contemporánea. Guillermo, ya lo último, ¿tienes ahí alguna idea rondando la cabeza, algún libro más o de Sí, momento no, paramos? tengo otra monografía lista para publicar, no sé cuándo la publicaré, que es mi tesis doctoral, pero es un tema ya de carácter nacional, también es socialismo, pero es un tema que abarca todo el país, y además es todo el periodo de Felipe González, es decir, entre el año 76 y 97, y como digo, es fruto de mi tesis doctoral, y bueno, estoy, digamos, convirtiéndolo en monografía, y espero poder publicarlo, no sé si en breve, pero bueno, próximamente. Pues muchísimas gracias por habernos atendido a Televisión Quintana, de Quintana de la Serena, tu pueblo. Y bueno, pues que vaya todo bien, te deseamos toda la suerte. Nada, muchas gracias a vosotras y bueno, al pueblo de Quintana también, claro. Bienvenidos a todas y a todos esta tarde a la Biblioteca Municipal, donde acogemos una actividad cultural. Además, para mí esta actividad cultural es un orgullo, siempre la presentación de un libro en nuestro municipio, mucho más cuando el autor del mismo es un vecino de Quintana de la Serena. Decir que es un placer acoger Guillermo, esta presentación de este libro, un libro de investigación, un libro de historia y de historia socialista. Como dirigente y militante socialista también, darte la enhorabuena, felicitarte por este trabajo. Yo lo he leído, la verdad que es apasionante. Decir que este libro está a la venta en Quintana, en la papelería Jaima. Todo el que lo quiera
obtener, pues vaya a la librería y lo compre sin ningún tipo de problema. No voy a ser más extenso, solo darte la bienvenida a Antonio López, que va a hablar del autor, a Guillermo, está en tu casa, está en tu pueblo. Una vez más, gracias por presentar este libro aquí, y sé que ha sido un trabajo muy grande, de muchos años de investigación. Es un libro de historia, como he dicho antes, al principio del 74-79, del Partido Socialista en Extremadura, y nada, que muchas gracias por presentar en tu pueblo y felicitarte por el trabajo. Agradecer desde el grupo de estudio de historia contemporánea de Extremadura, pues la oportunidad de haber presentado, de poder presentar aquí el libro de Guillermo, al alcalde, por supuesto. Y bueno, yo voy a ser bastante conciso y por eso, algo que no hago, voy a leer un pequeño extracto tanto de lo que es la biografía de Guillermo como de lo que es el libro, y un apunte que a mí me ha gustado mucho del libro, aparte de todo lo que tiene, ¿no? Guillermo es licenciado en Derecho por la Universidad de Historia, Izquierda Socialista, 1976-1997, y que ha sido dirigida por el profesor Abdón Mateos. Este amplio y variado bagaje académico le ha permitido armar una metodología investigadora heterogénea, transversal dentro de las ciencias sociales, y que marca la labor investigadora que viene realizando desde hace 15 años. Pero claro, además de la formación y la capacidad intelectual, está la orientación de sus investigaciones, marcada por temáticas con un constante compromiso ético. De hecho, su predilección por estudiar a los perdedores de la historia tiene su conexión en ese compromiso. El libro que hoy se presenta está marcado por este, digamos, estigma. Ese mismo compromiso ético le ha hecho y le sigue haciendo militar en todo tipo de movimientos sociales. Por ejemplo, ha sido miembro fundador de AMECADE, de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, que está radicada en Castuera, y viene colaborando con la asociación, por ejemplo, 25 de Marzo, que está radicada en Mérida, y con otras muchas asociaciones y colectivos de la región. Dentro de estas luchas, desde la sociedad civil, sin duda destaca la labor que viene realizando desde AMECADE, donde fue presidente más de una década, y desde la que se ha conseguido la declaración de Vic para el espacio que ocupó el campo de concentración, la localización y exhumación de fosas relacionadas con la existencia de dicho campo, y recientemente participó en la redacción del proyecto de ley democrática de Extremadura, que hace apenas 2 semanas pues, entró en vigor. Pero a este activismo ha sumado su labor investigadora, reflexionando principalmente sobre la memoria de la guerra civil y el franquismo durante la transición política a la democracia y la memoria de las víctimas del franquismo. Universitario sobre la memoria del franquismo y las exhumaciones en Extremadura durante la transición política. Para terminar, me gustaría destacar una parte de este libro. Se trata de un apartado en el que habla de la communitas, concepto de antropología política ideado por Víctor Turner para captar lo que fue un momento muy concreto dentro de la nueva militancia. Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar a ustedes por estar aquí esta tarde de agosto, que lo que apetece es estar tomando una cerveza o dándose un chapuzón en la piscina. Muchas gracias también, por supuesto, a RAI por amparar de alguna manera el acto y darle cobertura desde el ayuntamiento y bueno, todo lo que es la actividad cultural del municipio. Por supuesto, dar las gracias también a mi querido amigo Antonio López por esa presentación tan entrañable que ha hecho de mi trayectoria. Bien, la verdad es que él, a la hora de enfrentar un poco cómo presento el libro, lo he presentado yo en otros lugares y siempre me asalta la duda de cómo presentar una investigación que me ha llevado varios años y que tiene una impronta académica muy marcada, ¿no? Hay veces que en alguna ocasión he hablado un poco del resumen del libro, cuáles son, digamos, sus líneas maestras, a grandes trazos, qué es lo que yo cuento en esa investigación, y en otra ocasión pues he hablado un poco del making of, es decir, cómo se construyó la investigación. Aquí voy a tratar de hacer una especie de mix
mezcla, y de alguna manera también voy a pasar algunas fotografías que están recogidas en el volumen. Y bueno, voy a tratar también de ser un poco sintético, porque claro, podría estar aquí hablándole horas de una investigación que, como les digo, me ha llevado años. Como bien decía, este trabajo era el papel de la militancia, captar no solamente el papel que desempeñó esa militancia, sino también la atmósfera histórica, que es, como Antonio bien sabe, es uno de los quizás de los fenómenos más complejos que aborda un historiador, es decir, tratar de captar una atmósfera de un periodo que investiga. Bueno, en este caso yo recurrí a lo que es el testimonio oral. Afortunadamente, los historiadores que trabajamos la historia del presente o la historia más cercana, podemos recurrir siempre a gente que ha vivido aquella época y, bueno, recoger el testimonio a través de unas metodologías que después pasa unos filtros metodológicos para verterlos en la investigación. Y es lo que he hecho yo aquí. Esta investigación tiene 32 testimonios desde, digamos, grandes dirigentes, y cuando digo grandes dirigentes son a día de hoy, o han sido ya, perdón, como hablando por ejemplo del señor Rodríguez Ibarra, pero que realmente en aquella época no se los conocía. Por eso, esa es la importancia quizás de lo que yo trato de transmitir. Es decir, las organizaciones socialistas, tanto el Partido Socialista Obrero Español, que era el PSOE, por aquel entonces se llamaba Renovado, el PSOE histórico, que era una escisión que había habido en el año 72, entre el 72 y el 74, y el PSP, eran organizaciones alimentadas por una militancia donde los dirigentes prácticamente no eran conocidos. Estas dos plataformas de las que he hablado, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, una liderada por el PC y otra por el PSOE, se reúnen en coordinación democrática. ¿Por qué? Se dan cuenta que necesitan hacer... El ejemplo, he traído a colación el ejemplo de Quintana, basta que esté en Quintana, para precisamente mostrar cuál era la militancia en el pueblo en aquella época, ¿no? He puesto alrededor de los años de la transición porque no está fechada la fotografía, pero es en aquellos años. Otra vez vemos a personas algo mayores, personas que han vivido los años 30, los años 40, los años de la represión más dura, ¿vale? Por tanto, son personas que, y además, ya han visto también en el acto de confraternización del PSP y el PSOE en Don Benito, también el puño levantado, ¿vale? Es decir, el ritual se llevaba, no es que se llevara a rajatabla, era una manera de amalgamar unas organizaciones que estaban, primero, en continua efervescencia, y segundo, unas organizaciones que estaban comenzando a resurgir, o a surgir en el caso del PSP, pero el PSOE comenzando a resurgir. Entonces, una manera, eso está estudiado en antropología, una manera de cohesionar en una comunidad heterogénea es enmarcar los rituales. En este caso es un ritual político, es decir, lo de levantar el puño tenía una finalidad clara. Alguien levantaba el puño y no necesitaba ser experto en Carlos Marx. Sencillamente ya se lo identificaba como socialista, como comunista. Si estaba en un entorno, en una esfera socialista, obviamente, levantando el puño ya te identificaba como militante y como militante comprometido. Dentro de todo este fenómeno del que estoy hablando, ¿vale? Hay una vertiente fundamental para explicar la reconstrucción de esas organizaciones, y es la recuperación de la memoria. Primero, la recuperación de los restos de las personas. Esas personas eran portadoras de unos ideales y de unos valores políticos. Primero la recuperación de los restos y después la recuperación de la memoria. Tratar de integrar en tu discurso político esa sumación en este caso, ¿vale? Pero que puedo hablar de cuando se quitaban los nombres de las calles, o puedo hablar de otros fenómenos de memoria de las víctimas de la guerra civil, pero en este caso he traído a colación el de Quintana porque es porque es muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, ahí está precisamente el padre de Felisa, y hay una serie de señoras que son viudas o familiares de víctimas de la represión franquista en Quintana. ¿Perdona? Bien, ahí ven la bandera de Extremadura. Probablemente sea febrero, porque las segundas elecciones de la democracia fueron
el 1 de marzo del 79. Es decir, había habido carnavales unas semanas antes. Y veo ahí como una serie de guirnaldas y tal, y es posible que sean de carnavales. Entonces, por eso yo, por los detalles de la foto, es muy probable que sea un acto de la campaña electoral de las generales de 1979, es decir, de febrero del 79. Bueno, y ahí también volvemos a ver a gente mayor, ¿vale? Bueno, y hay una serie de militantes. El que está en el extremo derecho, con la chaqueta negra, es Fernando Caballero, que es el que me facilitó la fotografía. Y después, bueno, ustedes ven ahí también a personas conocidas del pueblo. Y este es un acto del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque dentro de esa movilización social, el 1 de mayo era un elemento esencial desde un punto de vista ritual y político. Es lo que les comentaba antes de la importancia que tenía militar o reconocerse en un sindicato. ¿Por qué? Porque ese sindicato era el que iba a organizar el 1 de mayo. Y ese sindicato iba a movilizar a la agrupación local. Hay para que vean también cómo se construye el discurso histórico y cómo se contrasta el discurso histórico y cómo de alguna manera se llega a la atmósfera, ¿no? Lo que yo les comentaba antes, al principio de mi intervención, ¿no? Cómo uno como historiador trata de que el lector se sumerja en aquel periodo, ¿no? Me contaba González Bermejo que él, cuando vino a Quintana, el primer acto que hicieron, salía la gente a la puerta, ¿vale?, a recibirlos. Y yo lo grabé con mi grabadora digital y tal, y el historiador, hay una serie de, como les decía, de filtros y mecanismos para ir, digamos, condensando y aquilatando toda esa información para que después se vierta en el libro y tener constancia de que es cierta. Bien, pues Bermejo también lo contaba eso en su libro de memorias. Él tiene un libro de memorias que viene a ser una suerte de ajuste de cuentas con Rodríguez Ibarra y con la gente, digamos, que lo desplazó de la dirección de la organización, ¿vale? Y también contaba la misma anécdota. Y claro, yo como historiador dije, bueno, pues el hombre, claro, no es que lo tenga aquí, sino que también lo ha escrito, tal. Seguí dejándolo en cuarentena. Y yo, para escribir algo aquí, tengo que tenerlo muy contrastado, si no, claro, si no, esto no sería un libro de historia, sería otra cosa. Mi sorpresa fue cuando visité la Fundación Pablo Iglesias, que no sé si saben que es la organización que conserva todos los fondos de la historia del PSOE, desde su fundación hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, hasta la época de Felipe González, aún hay documentación que no se puede consultar. Pero digamos que es la fundación que custodia todo el fondo documental que ha generado el partido a lo largo de su historia, y consultando un archivador, documentación, me encuentro una carta de González Bermejo del año 78 contando lo mismo que yo les voy a leer ahora mismo, que era lo mismo que él me había contado su testimonio y lo mismo que tiene escrito en su libro. Dice, esto lo digo yo, ¿vale? La ilusión de la militancia socialista se plasmaba, entre otros medios, a través de cartas dirigidas a la dirección del PSOE. González Bermejo, comentando una carta remitida a la Ejecutiva Federal desde la agrupación local de Quintana de la Serena, decía que, y ahora abro comillas, este tipo de cartas son habituales y ello nos hace pensar cuántas esperanzas tiene puestas el pueblo en nosotros. Y después de subrayar que esta agrupación era de las que mejor funcionaban en la provincia, pasaba a referir una anécdota sumamente expresiva. Estoy hablando del año 78, ¿vale? Este pueblo nos recibió la primera vez saliendo de casa, hombres y mujeres, con el puño en alto cuando oyeron la Internacional. Es una experiencia que no se olvida y a la que debemos dar respuesta. Muchas gracias. Como he dicho antes, militante con los pelos de punta, como se suele decir. Cualquier pregunta que tengáis al autor, sin ningún problema, y como he dicho antes, el libro lo podéis adquirir en la librería Jaime sin ningún problema.
tiene alguna Si hay cosa. alguna pregunta o algo, yo encantado. Felicitarte por este trabajo de investigación, como he dicho antes. Gracias, Antonio, también por tu participación en esta presentación. Y nada, recogeremos también el guante, que ya lo hemos hablado alguna vez, de poner la fecha en ese monolito que está en el cementerio, que están los nombres recogidos, pero no está la fecha de esa exhumación. Entonces, desde el ayuntamiento creo que es necesario que también se recoja esa fecha en el monolito y entonces pues se hará un homenaje y se pondrá esa fecha en ese monolito. Sin más, muchas gracias, Guillermo. Nada, muchas gracias a ustedes.